Hola a todas las personas que nos acompañan en este punto de las jornadas de Hoy hablan los jóvenes de un Estado de Derecho. Para los que todavía no los conocen, somos Leonardo Verónico y Mariana Escolaro y nos corresponde el cierre de esta serie de videos que han hablado de un tema en diferentes perspectivas. El tema es libertad educativa y desde historias personales hasta historia de Venezuela, inclusive las propias investigaciones que hemos hecho desde un Estado de Derecho, hasta este momento en el que Leo y yo trataremos de hacer un cierre que reúna a la vez todo esto, pero que aporte otras ideas distintas y que al final llamemos a la discusión más adelante, al debate y a todo lo nuevo que viene desde un Estado de Derecho. Así que, de hecho, más que el cierre de la temporada, la segunda temporada de Viernes de Irrupción, esto podríamos decir, Leo, que es el inicio. Sí, sí, perfectamente. Podríamos decir que es un inicio o la declaración de las cosas que vamos a hacer y que ya estamos haciendo desde un Estado de Derecho alrededor de la libertad educativa. Mariana mencionaba por ahí, esto es el último segmento de Hablan los jóvenes de UED en el cierre de una cosa que bautizamos, que creamos y principalmente impulsó nuestro profesor Canova, los llamados viernes de disrupción. Unos programas que todos los viernes traíamos con discusiones sumamente incómodas, con esa intención de traer unos temas disruptivos a la palestra y que pues se reúnen y buscan hoy tener un punto en común alrededor de la libertad educativa. La segunda temporada de estos viernes de disrupción justamente se bautizó, se llamó Solos contra el Estado. Y más o menos de eso vamos a estar hablando, Mariana y yo, a través de la investigación que ha motivado principalmente a que esté hablando de libertad educativa y tengamos como núcleo alrededor del cual trabajamos la educación. Y son las investigaciones del profesor James Tully, profesor británico que se ha metido de lleno desde que descubrió, y fíjense la palabra que utilizó, descubrió un fenómeno de iniciativas privadas de bajo costo en educación que pareciese que soluciona muchos de los problemas que nos planteamos alrededor de la situación educativa. Nosotros ya hemos hablado varias veces de esto. De hecho, en otros viernes de disrupción ya contamos con más de un par de eventos sobre educación y con el profesor Tully, que bueno, vale la pena rescatar para que los tomen en consideración si tienen tiempo o busquen el tiempo para verlos, y que, bueno, dan entrada a lo que venimos a hablar hoy. El primero de ellos fue uno de esos primeros viernes de disrupción, si no me equivoco, el segundo de la primera temporada, en plena pandemia, en 2020. Sí, por allá en mayo 2020 más o menos. Ajá, donde Mariana y el profesor Canova presentaron un libro, el primer libro del profesor Tully, titulado el bello árbol, mi viaje personal a descubrir cómo los pobres se están educando a sí mismos, ¿ah? Una exposición plena, o sea, completa sobre todo lo que él presenta allí. Después, bueno, tuvimos otros viernes de irrupción, participamos en otros temas, varias cosas, y hace 2, 3 meses tuvimos una maravillosa oportunidad en un viernes de disrupción de entrevistar al profesor Tully para ahondar un poquito más en las cosas que ya habíamos leído de él, pero imagínense, ahora hablarlo directamente con él y poder preguntar ciertas cosas para digamos, digerir tal vez o hacer diferente el mismo mensaje que transmite a través de sus libros, que transmite a través de sus investigaciones, pero ahora, ok, vamos a escuchar a la persona hablar y hablar de sus libros. Pero también, Sí, Leo, si te puedo interrumpir un momento, por supuesto. hablar con él con cierta información en la mano como organización. Porque en ese primer video que hicimos el profesor Canova y yo, pues simplemente hicimos un relato, un reporte del libro y de algunas otras cosas, ¿no? Pero después de eso, intentamos nosotros
y logramos hacer una investigación preliminar de ese fenómeno en Venezuela. De eso hablaron las Vanessas. Los invitamos a ver el video previo en el día de hoy sobre justamente esa investigación preliminar, y pudimos tener una conversación un poco más profunda con él, teniendo ya esa información en la mano y teniendo también la opinión en contra, que han sido muchas. Sí. Justamente ese talante disruptivo e incómodo, pues ha incomodado a muchas personas, a muchos grupos en Venezuela. Y con esa incomodidad en la mente y justamente con esa reacción, hablamos con el profesor Tully preguntándole, bueno, ¿qué ha hecho usted frente a esa incomodidad que también ciertamente ha generado? Y de allí surgieron varias preguntas, cuestionamientos, e incluso información nueva, datos nuevos sobre este libro que él recién publicó a principios de este año 2021, y por eso nuestra ponencia del día de hoy, más que ponencia, esta discusión, se titula Really Good Schools, el viaje más reciente, le ponemos nosotros, de James Tully. Es el último libro de él, y justamente vamos a basar esta conversación no en los nuevos descubrimientos, sino más bien en la evolución del pensamiento y la significancia que le ha dado el profesor Tully a sus descubrimientos previos, y que surgió justamente en esa entrevista, y que pone en relieve una de las preguntas, varias de las preguntas más polémicas que también hemos pues discutido, y que Leo quizá pueda comentar algo sobre eso, y las discusiones personales incluso entre Leo y yo que hemos tenido alrededor. Entonces, Y entre eso todos, vamos a hablar hoy. exactamente, exactamente. Recapitulando para darle entrada ahora sí a lo que venimos a hablar hoy de Really Good Schools, y más que la evolución del pensamiento, profesor Tully, fíjense, el descubrimiento, eso es fundamental. O sea, él descubre algo, no es que inventó, no es que planificó, no. Él descubre un fenómeno que está ocurriendo, y es el que nos plantea en el bello árbol. Existen iniciativas desde las comunidades, desde las bases, desde de generación espontánea, que están dando solución a un problema de que no hay una educación de calidad o no hay educación de ninguna forma, y se generan por sí solas estas iniciativas privadas, es decir, con fines de lucros de bajo costo, ¿no? El profesor Tully presenta eso en el bello árbol. Es una cuestión que él dice, perfectamente lo dice, esto ya existe, o sea, esto está pasando, no es que yo lo inventé, no, yo lo estoy descubriendo. Yo estoy viendo y lo estoy observando. Y lo Más vengo que observando. descubrir, Leo, quizá, y me permito contradecirte, quizá no descubrir como tal, sino identificar algo que Eso. ya está en la realidad, ¿no? Porque descubrir Eh, suena como muy bueno, vamos a hacer algunos experimentos y descubramos la cura. Cristóbal Colón, exacto, Claro, exactamente. Sí. él lo que fue es identificar algo que ya estaba presente y bastante esparcido en las comunidades. Y a partir de su uso del método científico, ¿no? Observar y ver qué es lo que estaba pasando, averiguar cuál es la realidad, porque muchas veces cometemos el error desde la investigación, desde la academia, que es generar teorías propias o generar teorías basadas en ideas, y al final la verdad es la realidad. Entonces, lo más importante desde la perspectiva empírica, la metodología empírica y el metodológico es identificar cuál es esa realidad, que es lo que hace el profesor Tully ahí. Entonces, identifica en los lugares, él los llama los más difíciles, los más pobres del mundo. Hey, aquí está pasando algo, y las personas de menos recursos están prefiriendo pagar por educación, tarifas mínimas o muy pequeñas, que incluso la opción de educación pública que es de acceso gratuito para ellos. No es gratis porque alguien la paga, ¿no? O sea, no hay almuerzos gratis. Entonces, el profesor Tully descubre, y además un fenómeno repetido, en la India, en China, en Kenia, en Nigeria, en Pakistán, en Ghana, Asia y África principalmente. Él dice, hey, aquí está pasando algo. Y en los lugares más pobres del mundo, los más pobres, a quienes en principio está dirigida el fin último de la educación universal y gratuita, están escogiendo otra opción. Están creando y están escogiendo otra opción. ¿Qué está pasando acá? Y ahí comienza ese viaje para descubrir. Entonces, alguien en algún momento le dijo, bueno, pero esos no son los lugares más difíciles, esos son los más pobres. Hay lugares más difíciles. Entonces, lanza una segunda investigación.
de un segundo libro que publica, Education, War and Peace, y se va a lugares en guerra, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Lugares con conflictos armados muy difíciles, muy complicados. Liberia, Sierra Leona, Sudán del Sur. Y descubre que en esos lugares donde las condiciones están dadas para que, o bueno, desde nuestra comodidad podríamos decir, ahí eso no pasa, ahí eso no puede pasar, también estaba pasando. También habían iniciativas privadas de bajo costo para generar educación, para prestar el servicio de educación a la gente. Entonces, segundo libro. Y unos cuantos años después, este año, publica Really Good Schools, que es donde entramos hoy. Para recapitular y entrar ya en esta materia, los remitimos a estos videos que les comentamos al principio para que vean a profundidad qué es el bello árbol, qué es Education, War and Peace. Pero este fenómeno de la educación privada de bajo costo ya existe. Estamos orientados a buscarlo en Venezuela y en Latinoamérica. Y podemos decir que es mejor. El profesor Tully además nos lo define muy bien en este libro. Es un fenómeno escalable. Es decir, puede ser llevado mucho más allá de la situación donde está hoy. Puede mejorarse mucho más. Es asequible, es decir, se puede pagar. Los más pobres lo pueden pagar. Y ahí siempre tenemos una preguntita, ¿cómo hace el que no tiene recursos? Ya vamos para allá. Es educación de mejor calidad que la pública. Y eso está aprobado con los exámenes estandarizados, que también hablaremos de eso. Pero eso, ya existe la prueba empírica de eso. Es más eficiente en el uso de los recursos. Con el mismo dinero o con menos dinero, hace más que lo que cuesta un estudiante en educación pública, en una escuela pública. Y eso es una tendencia natural, lo sabemos, los privados utilizan mejor los recursos que los públicos. Eso es por los incentivos que tienen. Eso es regla. Aquí también pasa, se repite esa regla. El profesor Tully nos acerca también y nos demuestra con sus estudios y sus descubrimientos o su identificación, como muy bien dice Mariana, de la realidad, que son más equitativos, más inclusivos estas iniciativas que muchas veces la educación pública, especialmente en esos lugares donde grupos minoritarios son excluidos. Hablamos de niñas, hablamos de exclusiones religiosas, hablamos de exclusiones económicas, por supuesto. Esas brechas de desigualdad se reducen también en estas iniciativas porque al final es un servicio que se le quiere prestar a la mayor cantidad de clientes posibles. Los padres o representantes o quien mande a su hijo, a su niño a la escuela, lo prefiere. Ahí llevamos 6 razones. Y la séptima, y creo yo una de las más importantes, es sostenible, porque no requiere de apoyos más allá de sí mismo y de poder comercializarse o ejecutarse, volverse un negocio viable por sí mismo, y elimina esa cultura de la súplica, algo que estaremos hablando durante esta conversación que tendremos Mariana y yo. Obviamente esto genera una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas, y por ahí es por donde nos vamos a ir en este momento. Creo que está en mute. Sí, pero, listo. Sí, gracias Leo por ese recuento de las razones que ya están estudiadas y evidenciadas, y de nuevo los remitimos a los videos anteriores para un poco más detalle y evidencia. Y al libro, por supuesto, a los libros. El libro, obviamente, por supuesto, ¿no? Entonces eso, digamos, constituye la primera parte de 3 en el libro este último de Really Good Schools. Hace un panorama, pues, de esta evidencia empírica, y luego dice, bueno, ya que sabemos que esto existe, que esto funciona, que es una mejor alternativa que la educación pública, que es preferida por las familias de los más bajos recursos sobre la educación pública gratuita, como muy bien decía Leo, no es enteramente gratuita, alguien la paga. Y aquí, para lanzar uno de los datos y que se motiven a ir a ver esa investigación tan detallada, es que Tully pone en perspectiva esta gratuidad y dice, mira, es que realmente incluso enviar a un niño o una niña a una escuela pública requiere de costos. Lo que le dicen el out of pocket money, el dinero que tú tienes que sacar de tu bolsillo para que eso sea una realidad.
y se llaman los costos asociados a la educación. La lonchera, el almuerzo, uniformes, útiles escolares. Y la cifra es, mira, que mandar a un niño a una de estas escuelas privadas de bajo costo cuesta nada más 25% más en promedio que mandar a un niño a un colegio público. Entonces, los padres justamente ven esta diferencia y ese costo adicional, ese 25% más, pues lo vale, dicen ellos. Vale yo gastar un poco más de dinero del que normalmente gastaría en una escuela pública por enviar a mi hijo a una opción que es mucho mejor, como por las razones que acaba de nombrarle. Entonces, teniendo esto como base, tú le dices, sí, pero todavía quedan algunos problemas. El problema de cómo sería la mejor manera de implementar este modelo que es escalable en la realidad, en otros países, en zonas pues mucho más allá de las ya identificadas por Tuli, en Latinoamérica, que es un área pues que está poco estudiada y que ya hablaremos de eso, es la intención última de un Estado de Derecho, al menos en esta etapa. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de hacer esto? Y pues eso lleva a la segunda parte del libro de Really Good Schools, en donde Tuli comenta, bueno, está la manera en la que la hemos estado haciendo o se ha estado haciendo, que es a través de estas iniciativas espontáneas que vienen de la misma comunidad. Y también está la parte de la política, ¿no? De utilizar los mecanismos políticos, los mecanismos que ofrecen la democracia para reformar, si se quiere, el sistema educativo actual e incorporar este modelo que identificó James Tully. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Más en detalle un poco acerca de el análisis o el repaso que él hace entre estos dos mecanismos, y nos vamos a detener un poco más acerca de los mecanismos políticos. Pero para comenzar un poco la conversación, leo acerca de los movimientos y las iniciativas que vienen privadas de manera espontánea. Pues tú le dices sí, que evidentemente son muy importantes, que se rescatan, pero que a la vez pueden verse como estos intentos, digamos, un poco no sustentables en el tiempo por diferentes razones, ¿no? Él incluso, y me pareció bastante curioso cuando estaba leyendo esta parte, él dice, ni siquiera me voy a dedicar yo a nombrar algunas de estas iniciativas, algunas de estas mejoras, porque quizá para el momento en que la gente lo lea, ya han pasado un poco de la palestra pública y pues la gente ha avanzado hacia otras cosas, ¿no? Y entre ellos porque quizá no hay suficientes incentivos para que estos profesores que deciden innovar, incluso dentro del ámbito privado, eh, para sostener estas medidas, porque de nuevo no hay alguna retribución, mucho menos económica, para seguir pues replicando este modelo. Entonces él dice, sí, mira, es bastante importante reconocer estas iniciativas, de hecho son las que hemos estado recogiendo y registrando, pero a veces la gente dice, bueno, ¿cómo hacemos de este modelo algo más escalable, como él mismo lo plantea? ¿Cómo hacemos que esto sea la opción predominante? Porque ya sabemos que funciona, pero ¿cómo hacemos para que esto sea la regla y no la excepción? Permíteme ahí resaltar un par de cosas para ir a la respuesta, ¿no? Bueno, aparte de la respuesta que da el profesor Tully allí. Iniciativas espontáneas, descubrimiento, la explicación que él hace en la realidad. Esto surge. Qué bonito, ¿no? Que la gente resuelva, que la gente no se quede de brazos cruzados, que la gente no se eche a morir, sino que busque una solución, genera una alternativa. Hace rato señalábamos como una de las ventajas es que son sostenibles, porque en teoría y también en la práctica, en varios casos, son sostenibles. ¿Qué sucede? Que estas iniciativas son sometidas a condiciones muy adversas, que es el gran problema bueno, eso lo veremos más adelante con el tema del marco educativo estatal, pero las condiciones donde se desarrollan estas iniciativas, y no nos referimos a la pobreza, y no nos referimos a las condiciones de guerra, nos referimos más a las condiciones regulatorias
y a las condiciones de regulaciones de mercado, hacen que sea muy difícil sostenerlas. No imposible, pero muy difícil. Entonces, el llamado es cómo podemos hacer que no sea tan difícil sostenerlas. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo escalar esto? Entonces él dice, bueno, hay dos vías. La vía, como dice Mariana, la vía de, hey, esto pasa solo, lo dejamos sobrevivir solo, sí va a pasar. O sea, eventualmente pasará y eventualmente funcionará. Tomará muchísimos años, será muy difícil, en algún momento aprenderemos. O hay un camino para apoyar sin intervenir, no necesariamente desde el Estado, apoyar esas iniciativas espontáneas. Que bueno, es con la respuesta que da Tuli y que ahí te la dijo a ti, Mariana, para que profundicemos allí. Y después nos pasemos a la otra ruta que él dice, la vía política y por qué puede o no puede funcionar. Yo voy a hacer un pequeño cambio en ese esquema que tú acabas de decir, porque, ¿por qué? Porque la respuesta más directa o más intuitiva que la gente diría a esta pregunta, bueno, eso. ¿Cómo hacemos para que esto sea replicado y no sea solamente la excepción, sino la regla? Bueno, fácil, vamos a tomar este modelo, llevarlo a una propuesta de una reforma de ley, vamos a reformar el sistema educativo actual y vamos entonces a hacer esto la regla a través del sistema político. Entonces, ahí es esta vía que tú le dices, bueno, vamos a explorar, y que además él también, es interesante cómo él toma varios de los planteamientos de varios expertos en educación, que dicen sí, que identifican una serie de problemas en el sistema actual, y lo que dicen es, bueno, lo que hay que hacer es llevarlo de nuevo a la opción, a la vía política y hacerlo parte ahora de la educación pública. Siempre la vía pareciera ser que es cómo llevar esto a una reforma, a que ahora esto sea el nuevo status quo y pues que lo hagamos mediante los canales regulares. Bueno, Tuli, haciendo uso de una serie de ejemplos históricos, dice al final, no, realmente es una pérdida de energía, de recursos, intentar hacerlo por la vía política. Y voy a tomar uno de esos ejemplos que él expone en esa parte, y es el ejemplo del el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, cuando ella trata, digamos, de establecer esta reforma en Inglaterra, especialmente en materia educativa, y dice Tuli, Margaret Thatcher se acerca bastante a esta idea de libertad educativa y su idea era reformar el currículum de manera que fuera mucho más flexible, que atendiera a necesidades particulares de los estudiantes, que realmente fuera un currículum hecho para preparar al estudiante a la vida, que fuera realmente útil y que no se eliminara, pues, limitara, disculpen, a estas, digamos, típica estructura de vamos a estudiar matemática, literatura, ciencias en un orden específico, en un tiempo específico, sino que justamente motivara la creatividad y diera espacio a el desarrollo individual de cada estudiante. Esto, por supuesto, suena casi perfecto, ¿no? Bueno, finalmente alguien de tal envergadura como lo fue Margaret Thatcher en su momento, que tenía el poder y el respaldo político para llevar a cabo estas reformas, quiere hacer esto, bueno, vamos a ver, ¿no? Seguramente va a ser factible hacerlo. Y en un recuento muy rápido, la respuesta es que no, que el resultado fue igual o peor al inicial, porque, explica Tuli, dentro del proceso político existen demasiadas oportunidades para bloquear estos esfuerzos. Hay mucha burocracia, hay muchos pasos, hay comités, subcomités, procesos, votos en cámara alta, en cámara baja, en otros comités alternativos que, en fin, hay multiplicidad de oportunidades para que aquellos que intenten mantener el status quo prevalezcan y entonces bloqueen estas iniciativas como en efecto ocurrió. Y pues en ese recuento histórico, pues realmente ha habido tantas reformas de currículum como gobiernos de turno. Cada persona, cada ministro, cada responsable de llevar a cabo esta reforma educativa ha llevado el barco al puerto que le conviene. Entonces,
O digamos realmente, que cree correcto, no solo o que alguien le que es conviene. correcto, claro, porque también estamos hablando de gente con muy buenas intenciones y que cree que en un momento dado el currículum debe ser de esta manera, de esta otra, pero que al final han quedado, dice Tully en este recuento, bueno, algunos de esas reformas muy laxas entre comillas, o muy detalladas que al final lo que hacen es repetir modelos y restringir esa flexibilidad en el currículum y atender a estas necesidades individuales. Al final, al final el uso de esta vía política va a terminar en el mismo resultado. Y es justamente atender a los intereses de cada gobierno de turno o también la necesidad de incluir a tantas facciones, Que es la democracia, que es la que es la democracia, democracia, por supuesto. exactamente. Que ahí me permito, si me permites, por favor, Claro. incluir un detallito que justamente el tema acá, con el problema de las reformas, es que estamos hablando de instaurar un sistema. Instaurar implica que sea imponer, sea por la vía democrática o por la vía dictatorial o por o una vía, la que sea, pero al final es poner una idea a funcionar, una idea que creemos única. Si nos vamos por democracia, como decía Mariana, esa idea va a estar sometida al debate. Y la democracia no es la imposición de ideas, la democracia es la construcción de consensos. Para eso el debate parlamentario, para eso la construcción, bueno, las mayorías, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea que pudo haber sido buena en la cabeza del ministro proponente, cuando llega al final del camino, mucho tiempo después, desde cuando la propuso, además, o sea, además que puede llegar tarde porque ya las condiciones cambiaron, probablemente llegue diferente, porque en el camino tuvo debates democráticos, y eso parece sensato y parece bien, que la hicieron cambiar, entonces se desnaturaliza. Ya no es la misma propuesta inicial, que parece buena, que era esta, por ejemplo, esta de educación privada de bajo costo, sino, bueno, educación privada de bajo costo, pero que permita que no tiene nada que ver y que termina afectándola porque resulta que había un lobista que hizo lobby para que un diputado votara en contra de cierto artículo en la ley porque no le convenía a su gremio, que no le convenía a su partido. Y es que eso es la política al final, y eso es otro BDD, por cierto, que estuvimos el profesor Canova y yo, que lo llamamos los errores que condenan la democracia. Y ahí bastante disruptivo. Que es que aquí se mezclan un montón de intereses que hacen que muchas cosas en la democracia no necesariamente funcionen. Y hago la misma aclaratoria que hice en aquel entonces. No es que estamos en contra de la democracia y no es que somos dictadores por eso, porque la oposición a democracia no es dictadura, aunque bueno, hay un ejemplo de imposición de modelos educativos a través de dictaduras que lo hablaremos en un ratito. Es que en democracia hay burocracia, hay intereses, hay gremios, hay sindicatos, hay dinero, hay incentivos propios de los partidos que juegan o son parte de las piezas dentro del juego y que, bueno, generan que no haya estas respuestas necesarias, estas respuestas idóneas, porque al final es la imposición de un solo sistema educativo. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde, bueno, o uno de los problemas que estamos planteando, que no, la respuesta no puede ser la imposición de un solo sistema educativo, el estatal. El problema está en el sistema educativo estatal. La propuesta, o una de las propuestas es, hey, vamos a permitir que haya otros sistemas, que el estatal no sea el único. Y creo que, bueno, por ahí nos podemos ir colando, Mariana, al tercer punto de cómo es ese framework, ese marco de educación del sistema estatal. Exactamente, justo el siguiente paso en la argumentación del libro, tú le dices, miren, justamente este sistema o intentar cambiar o mejorar el sistema por la vía política, pues tiene estos resultados inevitables y que inclusive tú hablabas, Leo, de los grupos y de los intereses y quería mencionar este ejemplo que me parece que quita un poco de la romantización alrededor de la educación cuando se piensa de esta manera. Fíjate. Cuando hicimos la entrevista con Tuli, ¿no? Hubo muchas reacciones y mucha gente, estoy seguro, te preguntó a ti, así como me preguntó a mí. Y una de las cosas era, pero cómo es posible que algunas reformas se hayan intentado hacer,
pero hayan sido los mismos gremios de la educación, en específico los sindicatos de profesores, los que hayan bloqueado esta reforma. Porque Tully decía en algún momento, mira, cuando hablamos de la opción de los vouchers educativos, que lo tocaremos brevemente también al final, ¿no? Él decía, esta iniciativa nunca se ha podido implementar 100%, porque ha sido objeto de bloqueo por los propios sindicatos de profesores. Y una persona me escribía y me decía, pero Mariana, ¿no se supone que los profesores son uno de los primeros interesados en que su labor de enseñar llegue a más personas y sea más eficiente y sea mejor? ¿Cómo es posible que esto sea así? Que sean ellos mismos los que bloqueen iniciativas que en teoría no, perdón, que en la práctica ha sido probado que funcionan mejor. Y yo le decía, sí, parece increíble, parece impensable siquiera, porque en esta idea romántica de la educación y que todos trabajan para el mismo objetivo, el Ministerio de Educación y los profesores y los gremios y todo, eso es impensable que eso ocurra porque todos obviamente elegirían la opción que más favorece a los estudiantes. Error. Error porque en la práctica han sido los sindicatos de profesores los que han bloqueado intentos de reforma sistemática del marco educativo. Y la gente preguntará, ¿por qué? Y es bueno, porque es mucho más fácil continuar con el status quo. Requiere menos trabajo, uno se apega a lo conocido y pues realmente los profesores en sindicatos y en el marco del sistema público van a seguir recibiendo sueldos, hagan un buen trabajo o no. Y esto lo hemos hablado antes, es uno de los incorrectos, la alineación incorrecta de los incentivos en el sistema público. Entonces, la vía, lamentablemente, no es la vía política, aunque pueda dar resultados en algún que otro país. Tully pone el ejemplo de Suecia, que en ese país se pudo en algún momento particular llevar a cabo la reforma e implementación de los vouchers escolares, pero dice, y él cita a varios suecos inclusive sobre el tema, y dice, mira, esto fue casi que suerte, casi que una cuestión donde se alinearon muchos elementos y que es casi impensable que vuelvan a ocurrir o a alinearse de esa forma para que de manera democrática se vuelva a llegar al mismo resultado. Eso es la excepción que confirma la regla. Entonces, para cerrar este punto, los esfuerzos van a ser lamentablemente desperdiciados si se intenta reformar o traer estas mejoras por la vía política, porque hay, de nuevo, el sistema está diseñado para favorecer a los que quieren bloquear el cambio, por, digamos, todas las características que hemos comentado. Sí, me permites agregar algo rapidito que me llamó poderosamente la atención. Bueno, dos cosas que me llaman poderosamente la atención de lo que hemos hablado. Porque alguien podría decirnos, bueno, eso que dijiste, romantización de la política, la idealización de que, bueno, el ministro va a querer algo bueno y los profesores van a ser profesores de carrera y buena ética. Y claro que sí, pudiésemos tratar de aspirar a eso. Pero la realidad nos dice que las cosas no siempre son así. Yo creo que aquí me traigo un principio de constitucional. Ya los federalistas lo decían, si los hombres fuesen ángeles, no necesitaríamos constitución. O sea, pensar que todas las personas se van a portar bien y todas las personas van a ir orientadas a lo mismo y las personas no tienen sus intereses particulares, sino todos obran por un bien común, que puede ser lo que sea, porque el bien común es maleable, es indeterminado, o lo determina el gobierno de turno, es un error. Entonces, pensar que se van a alinear, que el ministro va a ser bueno, que todos los profesores van a ser buenos, que todos los coordinadores van a ser buenos, que todos los supervisores van a... Es un error, es un error. Es justamente romantizar la idea y confiar excesivamente en que el sistema va a tener siempre a personas buenas y bueno, buenísimo. Mientras haya personas buenas en el sistema funciona. Si llegan personas malas, el sistema se cae. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? En el pasado también, cuando el absolutismo, si había reyes buenos, bueno, claro, al no le iba buenísimo. Y qué divertida es la monarquía y qué divertido es que el rey se mete en todos los asuntos. Pero ¿qué pasó qué pasaba cuando llegaron reyes irresponsables o reyes con otras prioridades?
entraba en quiebra, había problemas. Ese es el punto, y ese es el punto también de aquel foro, de aquella discusión sobre la democracia. O sea, es tan delicado el asunto de cómo mantener el sistema educativo que no lo podemos dejar en manos de quien llegue, porque no sabemos quién va a llegar. Puede llegar alguien bueno como puede llegar alguien malo. Entonces, es mejor que yo coger el sistema en el que yo confío y que no sea un único sistema, sino que hayan varios. Y algo, y aquí cierro este punto, que dijiste que me llamó mucho la atención y que lo tengo por aquí anotado. Cada ministro que llega trae su reforma de currículo, ¿no? Ahí el profesor Tully se refiere a los ejemplos en Inglaterra, ¿no? Y es que al final el tema con la política es así. Aquí los expertos en política vienen acá encima seguramente. Existe el Estado, existe el gobierno, existen los políticos, y son conceptos separados. Pero pareciese que en la práctica terminan igualándose. Entonces, ¿de qué sirve que el fin del Estado sea la buena educación si el gobierno de turno es el que va a definir qué es la buena educación? Y no la Constitución, y no los principios, porque al final el gobierno de turno puede hacer que se modifique la Constitución. Entonces el gobierno de turno modifica los fines del Estado. ¿Y quién es el gobierno de turno? Los políticos. Entonces, siguiendo este intento de lógica lineal que estoy haciendo, al final la buena educación va a depender de los políticos de turno, que es eso que dijo Mariana. Cada ministro se trae una reforma de currículum consigo y la trata de llevar adelante, y a veces lo logra y a veces no, pero ahí está, por lo que el tema de la reforma política no necesariamente, y bueno, entonces tú le dices no de frente, es el camino idóneo para que estas iniciativas de que no de instaurar un sistema, sino de que hayan varios sistemas y que yo, como particular, como individuo, pueda escoger el que más me guste, no pasa por esa reforma educativa. Y voy a rescatar algo que dijiste para pasar al punto justamente este que estamos hablando del marco educativo, ¿no? Tú dijiste, bueno, no podemos confiar en que lleguen malos políticos, buenos políticos, porque incluso dependerá en efecto de quién llegue, ¿no? Pero tú dijiste algo así como que, bueno, los buenos políticos van a implementar correctamente el sistema. Y eso parece como algo bueno, pero realmente eso también es un problema, porque, y lo dice Tully, el problema también es el sistema estatizado, ¿no? Y que muchos expertos en educación y en general al análisis de todos estos años, se han identificado problemas comunes a todos los sistemas de educación bajo un esquema estatal único, que realmente es la regla en casi todo el mundo. Realmente no hay un país que podemos decir, mira, tenemos este ejemplo en el que hayan tanta cantidad de sistemas diferentes, salvo algunos ejemplos que vamos a nombrar en este momento, ¿no? Pero es justamente, inclusive la buena aplicación por buenos políticos del sistema estatizado sería un problema, porque es ese sistema de educación el que genera muchos de los vicios y problemas que están actualmente afectando la calidad educativa alrededor del mundo, ¿no? Y Tully como que esquematiza esto de la siguiente manera. Mira, el sistema impuesto por el Estado, es decir, el currículum nacional, un sistema de evaluación final estandarizado, incluso la estructura y la organización de los colegios para enseñar, es lo que deviene en estos 5 problemas que vamos a ver rápidamente, Leo, que no los saca Tully del sombrero, sino que es un recuento de los vicios y problemas que han sacado a relucir varios expertos en la materia, ¿no? El primero de ellos es el hecho de que los exámenes finales de estas estructuras miden el rendimiento académico después de 10 años o más de haber pasado por el sistema de educación. Es decir, en general, y es muy común que la medición de rendimiento, de conocimientos, de objetivos alcanzados, sea siempre aplazado a un momento que ya puede ser incluso tardío, ¿no? Para medir de manera oportuna las diferentes etapas
por los que pasan los estudiantes, ¿no? Por supuesto, él también tiene en mente el sistema educativo en Inglaterra, que tiene este esquema final de evaluación que se llaman los A-levels. Al final de 10 años haces esta evaluación final que determina la posibilidad de que accedas a ciertos tipos de instituciones de educación superior, ¿no? Y no es hasta este punto final, después de 10, 12 años, en los que los estudiantes tienen la oportunidad de demostrar qué es lo que han aprendido o no, ¿no? Ese es el primero. Y que tal vez eso sea, digamos, un problema o una visión local, porque, bueno, no necesariamente en todos los países aplica esto. Por ejemplo, en Venezuela es el tema de, lo podemos ver con el título de bachiller, pero a mí me parece que hay un símil con los exámenes estandarizados. O sea, cuando tú, por ejemplo, los del ranking PISA, en algún momento determinado, a determinada edad, en determinado momento, bueno, tú vas a medir cuál es el rendimiento allí. Y al final es en un examen que, bueno, estos son los demás problemas, pero algo así, o sea, el sistema educativo, tal cual como lo conocemos, el tradicional, tiene una forma muy determinada y normalmente a largo plazo para saber cuál es su rendimiento. Y ese largo plazo cuesta años de vida, y esos años de vida son años donde no necesariamente se educó bien, y tal vez, mira, se educó bien justamente antes del examen, antes de la medición. Exacto, Y ese ese es justamente es el problema. el punto que trae Tuli a colación, y es que todo esto viene porque algunos expertos en educación dicen, bueno, pero es que las escuelas privadas no funcionan tan bien como pudiesen funcionar, porque es muy fácil dejar para después la debida diligencia de enseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor que está en el grado 1 puede, digamos, De no aquí a 9 enseñar años, tan ¿qué bien como importa? pudiera, porque al final sus estudiantes van a ser medidos en el grado 6, en el grado 7, en el grado 8. Es decir, se puede correr la arruga por bastante tiempo y eso no garantiza el mejor resultado posible. Entonces, justamente esta es una de las críticas, los principales problemas. Incluso tú decías, Leo, que quizás es un problema local, pero es que incluso, bueno, en PISA también, ¿no? En PISA se escoge una muestra aleatoria de estudiantes de 15 años, ¿no? Que ya han pasado ya varios años por el sistema de educación, ¿no? Pero en Venezuela, para los que nos escuchan que son de acá, también las evaluaciones son por lapsos en 3 momentos del año. 3 momentos del año, 9, 10 meses, solo en 3 momentos se mide el progreso y la verificación de contenidos, y por tanto se puede aplazar por 1 o 2 meses y realmente concentrar esfuerzos en ese momento en En los particular, meses ¿no? de los exámenes, en la semana, en el día antes del examen, Exacto, exactamente. exacto. Ahí es donde va el foco. Y bueno, ahí cuando armábamos esta exposición, yo le decía, bueno, Mariana, pero ¿y si alguien te dice, bueno, para el caso de Inglaterra, de los 10 años, bueno, hagamos exámenes anuales? Pero es que eso no soluciona el problema, porque hay 3, 4 Estos problemas otros más 4, listados que tienen que ver con eso. Y bueno, exacto, ahí vamos, ahí exacto. vamos. El segundo de los problemas, que es de nuevo causado por el marco educativo estatizado impuesto, eh, incluso tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, es esta realidad de que si el estudiante decide o por cualquier otra razón tiene que salirse del sistema, digamos en el grado 2, en el grado 3, no obtiene ningún tipo de certificación eh, parcial de lo que ha conocido y lo que ha Aprendido. aprendido Exactamente. hasta ese punto, ¿no? Y Leo me decía, por supuesto, llevándome la contraria, me decía, bueno, pero no, aquí en Venezuela alguien puede decir, bueno, yo tengo un tercer grado, tengo un quinto, un sexto grado. Yo he visto, dice él, ¿no? Puestos de trabajo que dicen se requiere hasta séptimo, en fin, ¿no? Que eso, honestamente, pienso yo que es la excepción, ¿no? Sí, Generalmente sí. se pide hasta bachillerato, es decir, hasta el fin del ciclo, ¿no? Bueno, Y la educación básica, de la la educación educación básica, media. exactamente, media, Ujú. exacto. Pero yo le decía, bueno, ¿y qué pasa si ese estudiante tiene que retirarse el día antes de que empiecen los exámenes finales para el grado 3? Esa persona no va a obtener siquiera la certificación de que cursó grado 3
A pesar de que estuvo todo el año y a pesar solamente de que faltó estuvo al todo el año. último examen, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿Por no qué? se comprobó la educación, sino el título o la certificación es de que aprobó el último examen, no de que aprendió, sino de que aprobó el último examen. Exacto. Entonces, a eso es lo que vamos, ¿no? Que por este sistema, el diseño y las evaluaciones finales a un tiempo pues, aplazado en el futuro, los estudiantes que por alguna razón tienen que dejar el sistema a la mitad o a los 2/3, a cualquier punto, no obtienen la certificación final y se van, dice Tuli, con las manos vacías, ¿no? Este es el punto. El tercero de estos problemas, de nuevo, y hay que insistir en que son problemas causados por el diseño del marco educativo controlado, monopolizado por el Estado. Que es el sistema tradicional, que es el Sistema sistema que más se tradicional. repite en el mundo, ¿vale? Correcto, correcto. Es que esos exámenes finales, ese currículum o incluso títulos a nivel de educación superior, lo que hacen es servir como una seña para empleadores, por ejemplo, o para instituciones de educación superior. Y la palabra en inglés que usa Tuli para esto es signaling. Ese término signaling o dar una seña se refiere a que básicamente el empleador lo que chequea es que esa persona tenga una educación primaria, secundaria o un título universitario que no necesariamente se corresponde con los conocimientos reales adquiridos, con las habilidades reales adquiridas para el X puesto que se está ofertando. Y dice Tuli, como consecuencia de esto, muchas veces el desarrollo humano, que es lo que podríamos decir o podríamos coincidir a grandes rasgos, es el objetivo final de la educación, tal vez, queda relegado, porque simplemente, digamos, el objetivo es repasar las materias que están en ese currículum, tal y cual como fueron diseñados en el tiempo en el cual fue establecido, superar con una calificación específica el examen estandarizado que ha sido preparado para ese contenido, y después de eso ya tienes el sello, la seña de que en teoría pues ya estás preparado para X tarea. Y en ese punto él dice, mira, realmente no es así. Y muchos de los contenidos que vemos durante esa etapa los usamos muy poco, muy poco en nuestras tareas del día a día. Y el ejemplo que pone Tuli es sobre las matemáticas avanzadas, de geometría, cálculo, álgebra, digamos, todas estas que, a menos que estés en un área muy especializada del conocimiento en esa área, no vas a utilizar realmente, ¿no? Al final, muchos de los contenidos no son útiles, no son prácticos, y aunque fueran prácticos, en la medida, en el estudio que se ha hecho, el porcentaje de retención de los estudiantes luego de someterse a cierta cantidad de tiempo estudiando la materia es muy poca, es muy poca. Entonces, realmente, el diseño, de nuevo, de esos exámenes finales, el currículum, está sirviendo es más que todo como una seña para empleadores de supuesta conformidad con lo que se requiere para un puesto de trabajo X, más que fomentar el desarrollo humano y el desarrollo de habilidades útiles. La formación real de las personas. Es que ese signaling, esa señal es como una presunción automática de que tenemos, bueno, esta persona es bachiller, entonces ya yo sé que sabe sumar, sabe restar, sabe tal. Esta persona es primaria, bueno, entonces le faltó aprender de cultura general, qué sé yo, o cosas así. Y eso, bueno, es el sistema tradicional, pareciese que ha funcionado, pero tiene fallas. Y aquí yo, justamente cuando hablamos de esto, Mariana y yo, le decía, es que si nos ponemos a evaluar nuestra formación, primaria, secundaria, bachillerato, la universidad, y le invitaría a las personas que nos escuchan a que hagan la reflexión con su propia formación. Yo creo que nosotros nos volvemos en algún momento expertos en pasar exámenes. Entonces, estudias, que es lo es lo que señala aquí el profesor Tully. Estudias, formas, tienes una cantidad de memorización muchas veces o de reforzamiento de los conocimientos para un determinado fin, que es pasar el examen. Salgo del examen, se me olvidó todo lo que estudié. Se me olvidó todo lo que hice ahí. Es que además, en el bachillerato, por ejemplo, yo quiero ser abogado, entonces esto es matemática, entonces a mí no me interesa aprender esto, pasé el examen y ya listo. Realmente no aprendí,
realmente no hubo un proceso educativo. Yo solamente pasé el examen. Ahí es ese temita de, entonces, con el título de bachiller, bueno, realmente yo no aprendí en bachillerato, a mí solo me dieron un título, yo solo me gané un título, y ahí está el problema señalado que, bueno, la formación y la medición por solamente estas evaluaciones no es suficiente y no hay un indicativo real del verdadero desarrollo humano, en inglés suena mucho más elegante, del verdadero desarrollo humano de las habilidades, de las capacidades de esta persona, que demuestren que, bueno, puede hacer cosas en la vida, puede ser un buen empleado, puede ser cualquier cosa, ¿no? Ujú. Ahí es donde está la diferencia. Sí. Eso, bien, para cerrar este tercer problema, pasamos al cuarto, y es justamente que la estructura de los colegios y la manera de enseñar es mayormente por grupos de edades. Generalmente cuando vas a buscar cupo en un colegio para tu hijo, para tu hija, lo que haces es, bueno, ¿en qué año nació ese niño, ese niño? Esa es como la primera pregunta, como para ubicarlo en el nivel que le correspondería estar de acuerdo a este sistema estandarizado que ha diseñado el gobierno de manera arbitraria, ¿no? O con base en expectativas que nada más nacen pues de las propias concepciones de estos políticos, ¿no? O pudieron hacer con algunos estudios, pero probablemente hace muchísimo tiempo. Sí, entonces justamente esto es un problema que ha sido identificado, y es el hecho de que los niveles, los grados estén divididos, sí, el factor para dividir sea la edad, impide entonces que los niños desarrollen el 100% de sus capacidades a su ritmo y a su tiempo, y de acuerdo también a sus posibilidades y a sus intereses, ¿no? Dice Tully que esta división arbitraria es completamente absurda, y muchos de nosotros podemos sentirnos identificados de un extremo o de otro, ¿no? Que cuando estábamos en el colegio o incluso en la universidad o en cualquier espacio de enseñanza por este esquema, ¿no? Por edades, a veces nos sentíamos, mira, ya yo no necesito más tiempo para ver este tema, o necesito más tiempo, no lo tengo porque ya hemos cumplido todas las semanas en el que el programa está diseñado, y pues ya, si no lo aprendí en este momento, pues me tocará a mí, por mi lado, hacer un esfuerzo adicional para poder poner en el ritmo de los que ya en teoría entendieron y ya es suficiente, ¿no? Entonces, es realmente ilógico, absurdo, que se obligue a los niños de edades particulares a quedarse atrás por falta de tiempo, o verse forzados a ver y estudiar contenidos que ya sienten, manejan. Entonces, esto no es una división de ninguna manera científica, sino simplemente es una manera sencilla, o habrá así pensado la persona que impuso este orden, es una manera sencilla, práctica de dividir esto, ¿no? Bueno, por grupos de edades, a este grupo de edad, en el ideal, usted tiene que haber asimilado 1, 2, 3, 4, 5 contenidos. Pero realmente nos damos cuenta en la práctica que esto no funciona así, y que los niños, incluso de la misma edad, pues responden de maneras distintas y tienen diferentes velocidades de aprendizaje y de asimilación de los conocimientos, incluso de diferentes intereses, ¿no? Que eso justamente nos hace la relación con el último problema identificado de los 5, y es que al final el marco impuesto de educación desmotiva a los jóvenes a aprender. No es siquiera el intento por justificar el currículum, más que, como decía Leo hace poco, más que prepararte para los exámenes. Es muy poco común, de hecho yo, en mi experiencia, no sé tú, Leo, a mí nunca al inicio de un grado o de una clase me dijeron, mira, vamos a ver este contenido por esto, por esto y por esto. Simplemente vamos a ver este contenido porque es lo que toca en el programa. De hecho, así abrían mis clases a veces, profesores. Bueno, Programa que lleva más de medio siglo en de Venezuela, por acuerdo, ejemplo. exacto.
Bueno, muchachos, de acuerdo a lo que nos corresponde en el programa, esta es la clase de Historia Universal 1 y vamos a Ujú. ver, y decían incluso, lamentablemente para todo lo que tenemos previsto en el programa no va a haber tiempo, pero vamos a tratar de hacer todo lo que podemos, ¿no? Entonces es como, Exacto. no hay siquiera la intención de justificar más Ujú. allá del simple pasar al examen o de que así está diseñado, el conocimiento que vas a ver. O de cumplir con los requisitos, con lo que se le exige desde el Estado para hacer un Claro, colegio, para hacer un liceo. Y uno echa para atrás y dice, bueno, cultura general. Ajá, pero ya va, ¿dónde está la formación para el desarrollo humano? O sea, ya exacto. va. Exactamente. Entonces, ese marco en general ha sido demostrado que genera o que no genera motivación en el estudiante. Y evidentemente se conecta con todo lo que hemos hablado. Si el currículum está diseñado de esta manera, si los niños están divididos por edades, estos niños que ya sienten que ya evidentemente manejan el conocimiento, se desmotivan rápidamente, se aburren. La, Ujú. hay una parte en el libro Tully bien interesante que tiene unas estadísticas y mide justamente la opinión de los estudiantes a diferentes niveles y el aburrimiento es Común. casi, mira, Sí. en casi 100%, ¿no? Entonces había varias preguntas como, bueno, me siento aburrido en algunas de las clases, alto porcentaje, me siento aburrido en todas las clases, en absolutamente todo el día en el que paso en el colegio, y es sumamente alto. Y él también comparte una historia muy, muy bonita, cuando él estaba en India haciendo estas investigaciones de escuelas de bajo costo. Y él se encontró o hizo conexión con este estudiante joven en una librería. Él estaba como atento a las personas que llegaban al segmento de la librería, que era sobre filosofía, sobre educación, sobre estos temas, y vio que esta muchacha pues venía varias veces, ¿no? Y al final se conocieron y hablaron, y ella le contaba justamente esta desilusión y esta frustración incluso que ella vivía en su colegio. Le dice Tuli, no me motiva ir a clases, es sumamente aburrido, no me motiva y yo vengo a la biblioteca a leer de lo que a mí me motiva y en YouTube tengo, en internet en general, hay tantas cosas fascinantes que no encuentro en el colegio y es una realidad. El sistema de educación así de esta manera ha fallado en capturar el interés y la motivación de los estudiantes para ir, más allá de la, entre comillas, Cumplir. motivación, cumplir. ¿Por qué? Porque esta es la manera en la que puedo tener el certificado que me va a llevar a estudiar lo que quiero estudiar en la universidad. Exactamente, Eso exactamente. es todo. Mi- Y mi- no debería ser así. Es decir, hay tanta oportunidad para wow, incentivar la curiosidad, la creatividad en esos años, 10, 12 años que pasas en el colegio y que se han relegado al repaso de asignaturas por el simple hecho de cumplir unos requisitos, ¿no? De cumplir un Exactamente. programa que ha sido diseñado supuestamente para, para algo más allá de los exámenes, ¿no? Que al final Ujú. sigue siendo todo lo contrario. Me hiciste recordar una de las preguntas que le hicimos al profesor Tully Mm, sobre cuando la educación pública funciona, pero una frase que tú dijiste, y te lo voy a citar acá, mm, sobre estos problemas de justamente este sistema, así como está diseñado, afecta a los más lentos y perjudica a los más rápidos. Y eso va, pienso yo, y quiero ser muy claro con mis palabras acá, mm, ligado con el problema de la masificación de la educación. No se malinterprete, nosotros jamás estamos diciendo que no queremos que haya educación en grandes cantidades y que llegue a todos los rincones de todas partes posibles. Justamente eso es lo que queremos, que haya más y mejor educación de todo tipo. ¿Cuál es el problema? Que en este sistema único de imposición es uno solo, es aburrido. Entonces, bueno, la motivación depende del profesor. Otra vez vamos a confiar solamente en que el profesor sea bueno y no en que el sistema no está funcionando y no en que la imposición de un programa no está funcionando. No. Entonces, alguien dirá, bueno, entonces la educación masificada, la educación de más de 40, 50 chamos, muchachos, jóvenes, personas, para todos
regiones de Latinoamérica, en un mismo salón, eso no tiene sentido, mejor es la educación individualizada. Ok, está bien. Entonces, cuando usted se pregunte, bueno, entonces la educación pública, y esa fue la pregunta que le hicimos a Tuli, ¿la educación pública funciona? Ah, ya va, ¿funciona para quién? Para mí. No, funciona para el que la necesita. Yo, por suerte, bueno, tengo dinero y puedo pagar otra educación. La educación pública funciona para los más pobres. La educación pública funciona para el que no puede pagar una privada. Entonces, yo siempre voy a preferir la educación que más me beneficie, que yo sé que no es esta masificada, sino es una un poco más dedicada al estudiante. Entonces, bueno, hay opciones dentro del sistema, hay educación privada. Nadie está hablando de eliminar lo privado, que subsista lo público con que subsista lo privado. Eso ya es una ganancia de entrada. ¿Cuál es el problema de este marco estatal? Que también limita a la privada, que también pone dentro del mismo marco con estos mismos problemas a la privada. Entonces no le permite a la privada utilizar sus propios métodos, utilizar sus propios pensum, llevar su propio programa, porque tiene que cumplir con una serie de requerimientos estatales para darles el signal, el sello, para darles la muestra de que, epa, usted es bachiller de la República. Entonces, ahí es donde está el problema. No hay varios sistemas. Y de eso se ha hablado en las jornadas de hoy, ¿no? No solo por el hecho de que haya escuelas de administración privada, significa que haya educación libre. No, la educación no termina siendo libre, la educación termina siendo en este mismo marco estatal, con estos 5 problemas que enumera el profesor Tuli y los demás que podamos encontrar, porque, bueno, los hay. Entonces, por ahí es por donde vienen todas estas reflexiones, ¿no? Uh-huh. Y justamente decimos, bueno, okay, ¿cómo solucionamos este problema? La gente dirá, bueno, pero ¿cuál es una manera práctica posible de que entonces la educación no sea por edades, pero que sea de acuerdo a las iniciativas, a las capacidades de cada estudiante? Esto es incluso realizable a escala. Es decir, como vienen todas estas preguntas a la mente y tú le dices, mira, es que realmente no hace falta inventar aquí el agua tibia. O sea, no es que estamos buscando una solución que nadie ha previsto. Él dice, hay ejemplos, ya hay ejemplos que tienen años ocurriendo, que han dado solución a estos 5 problemas completamente fuera del Estado. Y es lo que decía Leo ahorita. El hecho de que existe educación privada no quiere decir que sea libre. Y la educación privada también sufre de estos problemas porque está sujeta necesariamente a este marco del gobierno que exige un currículum nacional y que exige una serie de exámenes y evaluaciones estandarizadas y todo lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Entonces, él dice, sí es posible imaginar iniciativas fuera del Estado que den respuesta a estos 5 problemas. Y les voy a nombrar aquí algunos, ¿no? Él dice, por ejemplo, para el tema de estos problemas sobre grupos de edades y no adaptarse a las capacidades de cada quien, él nombra música y las artes marciales. Él dice, tanto en la música como en las artes marciales se han desarrollado esquemas completamente fuera del Estado. Ni siquiera hay supervisión estatal, no hay imposición de exámenes que estén supervisados por el gobierno, no. Esto simplemente surgió de esa manera y ninguno de esos 2 espacios pidió permiso al gobierno para poner en práctica sus estructuras de currículum y de evaluación. Tanto en música como en artes marciales, por el ejemplo de Tuli, un adulto de, no sé, de 25 años puede estar presentando exámenes o estudiando para el nivel 1 de piano, o puede estar practicando y formándose para obtener el cinturón blanco en artes marciales, que son ambos los primeros niveles, ¿no? No necesariamente tienes que tener una edad o no se espera que tengas una edad para tener cierto nivel de manejo de un instrumento en música o de tener cierto cinturón en las artes marciales. Tú vas avanzando en cualquier momento de tu vida y a tu ritmo en los diferentes niveles que son ofrecidos
allí. Y tú puedes presentar los exámenes en cualquier momento. No tienes que esperar a, por ejemplo, alguien puede presentar examen de grado 3 en nivel 3 en piano sin haber pasado por el nivel 1 y 2. Si su habilidad a cierto punto de su vida es para nivel 3, puede presentarlo perfectamente. Y esto está bajo esquemas absolutamente privados fuera del Estado y que han funcionado por muchísimos años, igualmente en artes marciales. Entonces, digamos, para los problemas de división de edades y falta de seguimiento a las habilidades propias de cada estudiante, su propio ritmo, su propio tiempo, tenemos estos ejemplos claros de iniciativas privadas totalmente fuera del Estado que proveen soluciones y alternativas, una manera de hacer las cosas para atender a estos problemas, ¿no? También... ¿Qué nos está diciendo el profesor Duley? Y agrego una sola frasecita. ¿Qué nos está diciendo ahí? Hay educación sin un ministerio atrás. Hay educación sin que haya alguien controlando que todo funcione. O alguien, vamos a decirlo así, desde el Estado. Y ese, bueno, justamente uniendo todos los BDD, solos contra el Estado. O sea, hay ahí algo que ya está funcionando, que ya existe. No estamos imaginando un color nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia. Hay algo ahí que ya existe. Hay educación de calidad, que la gente busca, que la gente le gusta, que la gente asume, sin la participación del Estado. paga, además, también. Exacto, exactamente. Eso, digamos, en estos ejemplos que demuestran estas opciones, estas alternativas para el tema de currículum y evaluaciones, ¿no? También Tuli nombra dos más. Uno es en la India, lo que conocemos como el NIT, NIIT, el National Institute of Information Technology. Esto fue, de nuevo, una iniciativa privada completamente fuera del Estado que buscaba subsanar la falta de calidad en la educación respecto a computación. Para aquel momento, en 1979, el fundador de esta iniciativa pues decía, mira, lo que hay disponible acá en la India para ser letrado en computación, en saber manejar una computadora y diferentes sistemas operativos es realmente muy escasa, de muy baja calidad. Entonces surge esta iniciativa, de nuevo completamente fuera del Estado, que incluso fue intentada sabotear por parte del Estado en su momento. Decía Tuli, mira, yo tuve una entrevista con algunos de las personas de la Comisión de Tecnología y no sé qué, y entonces decía, mira, este supuesto certificado, esta supuesta formación que tiene esta gente, este título, no vale ni siquiera en el papel en el que están impresos, decía el del gobierno, ¿no? Y entonces tú le dices, me dio mucha risa porque esto es una iniciativa que ahorita tiene el 54% del mercado en India en lo que respecta a educación en computación, y las ganancias trimestrales de ellos son 55 millones de dólares. Entonces, bueno, mucho que decir para lo de la democracia del mercado, ¿ah? Lo que dice un burócrata, lo que dice el mercado ahí. Exacto. Exactamente. Entonces, incluso, aunque esa iniciativa buscó ser saboteada desde el gobierno, y todas estas declaraciones y retos, evidentemente, que puede significar para un emprendedor hacer algo así, ha sido completamente exitoso. Y conversaba con Leo que es usado este nombre incluso como una marca generalizada, ¿no? La gente dice, aunque esté asistiendo a otro formato educativo de computación, dice, estoy haciendo mi NIT, estoy haciendo este tipo de educación. O sea, ha sido tan exitoso y tan... Sí, el mayor éxito de una marca creo que es ese. Claro. Entonces, digamos, esto, de nuevo, un ejemplo fuera del Estado, completamente fuera del Estado, que permite pues obtener esta certificación en educación, que ha sido exitosa y que es además internacional.
¿no? Y en el mismo tono está también el ejemplo que da Tully sobre el bachillerato internacional, que es una iniciativa que se dio en Suiza y que justamente pues ofrece la oportunidad de hacer tu bachillerato independientemente del país en donde estés, con un sistema de evaluación completamente manejado por esta iniciativa privada, no tiene nada que ver con el gobierno, y la gente se pregunta, bueno, pero justamente el incentivo de pasar por estas evaluaciones estandarizadas aprobadas por el gobierno es que son las que te piden para avanzar de nivel. Bueno, justamente el bachillerato internacional, en Suiza, es aceptado por las mejores universidades a nivel del mundo. A nivel del mundo, mira mami. A nivel mundial. A nivel mundial. Tully nombra Oxford, la Sorbona, Yale, que ha sido tan exitoso, y de nuevo, es posible construir un sistema fuera del Estado que sea reconocido para ir a los siguientes niveles. Entonces, no se está diciendo que son estos los modelos que hay que replicar necesariamente, sino son de nuevo ejemplos que tú le has identificado que demuestran que es posible buscar soluciones a los 5 problemas identificados en el marco educativo estatal fuera del Estado completamente. Y eso quiere decir sin tener que pedir permiso, ni autorización, ni tener que reformar ese marco educativo que se critica, sino simplemente la gente lo hizo y lo está haciendo. Y eso es todo. Y evidentemente esto puede ser un poco incómodo, como somos nosotros, Disruptivo. en un Estado de Derecho. Puede ser incómodo decirlo, pero sí, la realidad, y creo que si me tocara como resumir o decirle a alguien de qué trata este último libro, Really Good Schools, es justamente acerca de eso, de decirle a la gente que el cambio y la mejora puede ocurrir y está ocurriendo fuera del Estado sin necesidad del Estado. Que no hace falta ni una reforma, ni una comisión legislativa, ni un ministro que venga y tenga el poder para implementar el cambio, sino que la gente lo está haciendo sin pedir permiso. Y la gente que lo ha estado haciendo ha sido exitosa y ha sido capaz de dar respuesta y alternativa de solución a los vicios creados por esos 5 problemas del marco de educación estatal. Y eso es, digamos, al final, y la conexión con lo que hablamos al principio, el fenómeno de las escuelas de bajo costo privadas, es justamente llegar a esa conclusión. Y tú le haces un llamado al final de, miren, esto es lo que ocurre, estas son las oportunidades que hay en el mercado, estos son los beneficios de la educación en este modelo. Te llamo a ti, emprendedor, o a ti, madre, padre, representante, que no ve una alternativa suficientemente buena para mandar a su hijo. Les hablo a ustedes, padres, también que han educado ustedes mismos a sus hijos durante la pandemia, que eso es un elemento importante. Si algo, como muchas cosas, ¿no? Pero algo en lo que digamos, la pandemia ha puesto de relieve, es que los padres se han dado cuenta, por evidentemente muy difícil y reto y todo esto que signifique, que ellos mismos tienen las herramientas para poder enseñar a sus hijos de acuerdo al ritmo, a los O las intereses, pueden conseguir. o las pueden conseguir, exacto, que eso también ha ocurrido. Entonces, más aún, digamos, si antes estaba ocurriendo, ahorita hay como que mucho terreno fértil para que eso ocurra. Entonces, él dice, les habla a ustedes, posibles emprendedores, a que se den cuenta de esto, se den cuenta de estos ejemplos que les estoy diciendo, y que ha habido y puede seguir habiendo cambios y mejoras y alternativas y creatividad e innovación fuera del Estado. Que no solamente fuera, sino sin necesidad incluso de pedir autorización o de pasar por algún proceso, ¿no? Eso simplemente es lo que está ocurriendo, y justamente la invitación es a eso, a que se atreva la gente a, a confiar en que ellos mismos pueden llevar adelante iniciativas de este estilo, y
y a separarnos un poco de esa idea ojo, que tú y yo en algún momento, Leo, bueno, más yo, siendo sincero, que tú, dentro de un Estado de Derecho, como todavía contemplar opciones, bueno, ¿cómo puede el Estado ofrecer soluciones justamente y a ahí los más vamos. pobres, ¿no? Y ahí Creo que, podemos conectar con el último punto que nos... exactamente, creo que ahí tenemos que, ojo, eso que acaba de decir Mariana es la respuesta al esquema inicial ese que planteamos y que cambiamos. Es Exacto. ahí, o sea, tenemos, tú le planteas 2 vías para potenciar este sistema de escuelas privadas de bajo costo. Que aclarando simplemente para ponerlo ahí, que desde el primer libro él nos dice, hay algunas que son con el aval estatal y otras que no tienen licencia y aún así funcionan, y aún así están formando mejor a sus estudiantes. Entonces tenemos 2 caminos, o la reforma política, que ya vemos que no es muy viable, o tratar de hacer menos difícil la sostenibilidad económica de estas iniciativas espontáneas. Y como, bueno, él hace un claro llamado a la inversión. Y ojo, un llamado con Privada. conciencia a la inversión privada, exacto. Un llamado con conciencia, un llamado hasta con estudios de mercado, un llamado diciendo, hey, aquí esto puede ser un negocio, porque tenemos que quitarle esa satanización al ánimo de lucro. El ánimo de lucro no está mal. ¿Cómo vas a mercantilizar con la necesidad de educación? Bueno, es que de eso se va al mercado, de que la gente necesita o quiere algo y tú se lo puedes ofrecer. Y en este caso, las escuelas privadas de bajo costo están cumpliendo mejor la función que aquella que está tratando de satisfacer esa necesidad y no mercantilizar. Y que chimbo, pero así funciona el mundo. O sea, así es como está pasando y así es como lo estamos descubriendo. Entonces, es disruptivo. Es rudo entenderlo, es un hueso duro de roer, pero ahí es donde estamos parados. El sistema tradicional, el fin de todas estas discusiones, el fin de todo este foro de jornada educativa, el fin de las investigaciones que estamos haciendo en UED es mostrar, discutir, debatir sobre cómo el sistema tradicional no está funcionando y tiene este montón de fracasos encima y tiene este montón de problemas insuperables encima y cómo entonces vamos a abrirle las puertas a otro sistema. Nosotros no estamos dando una panacea. Nosotros no estamos diciendo que ya tenemos la solución a todos los problemas. Pero es que déjame interrumpirte porque esto es importante. No es ni siquiera abrir la puerta, porque la puerta no tiene que estar Eso, abierta por nadie, porque exacto. ya está pasando en el Ya está patio de atrás. pasando. Eso, ¿Entiendes? eso. Entonces eso es lo que dice Tuli, como vean que hay iniciativas que han estado rodando muchos años, que han sido exitosas, que en lo privado, y que no hace falta que nadie les abra la puerta, porque ellos están ya adentro, si tienen el Resolvieron, permiso. ellos resolvieron. Exactamente. Yo creo que aquí respondimos la primera pregunta de nuestra conversación larga, de la más complicada, que es cómo potenciamos esto. Vamos a esa segunda pregunta. Son 3. Esa segunda pregunta, que es la que nos han hecho y es una de las críticas más duras a todo este sistema y ha sido de los debates más rudos que hemos tenido Mariana y yo y dentro de UED. ¿Qué pasa con las personas más pobres? Las personas que ni siquiera tienen el dinero para pagar estas iniciativas privadas de bajo costo. Ahí es donde parece lógico que actúe el Estado, que intervenga allí, en ese factor más vulnerable. Entonces ahí surge esta idea de los vouchers escolares. El profesor Tully tiene un planteamiento de los vouchers en el bello árbol. Él habla, bueno, el Estado se puede involucrar, una mínima intervención, el apoyo, es mejor subsidiar la demanda que la oferta, porque ya sabemos que el Estado es un mal administrador, es un mal operante. Bueno, vamos a subsidiar la demanda, vamos a ayudar a la gente a pagar y eso puede ventilar este problema y puede ayudar a los más pobres. Eso cambia. Eso, ahí hay un avance, bueno, no vamos a llamar avance, hay una transformación del pensamiento y de los descubrimientos, de la identificación de la realidad del profesor Tully, que es lo que vamos a hablar ahora. Y es un tema engorroso, los vouchers y cómo hacemos con eso. Entonces, vamos para allá. Sí, justamente eso surgió de nuevo en la entrevista esta con el profesor Tully, que Ajá, creo que yo fui la que le pregunté y le dije, creo que sí. bueno, profesor, aquí en Venezuela también nos han dicho mucho de la oposición, pero ¿cómo hacemos con esas personas que ni siquiera pueden pagar el fee de bajo costo? Se ha planteado el tema de los vouchers escolares, ¿no? Y él me dice, bueno, es que realmente yo no estoy muy a favor de los vouchers escolares, ¿no? Y nos quedamos así. Entonces ahí Leo se alegró y tal, porque entonces supuestamente él lo supo al principio. Vale, está bien. Entonces,
él dice, incluso Mariana, yo fui muy cuidadoso en responderte una pregunta anterior. Él decía que haya apoyo o financiamiento del gobierno, pero de filantropía también, ¿no? Y él se enfoca en esto último y es justamente en el financiamiento de parte de privados. Y en el libro, que ya hacia la tercera parte del libro de Really Good Schools, en donde él voltea la mirada a Estados Unidos, porque es aquí en Estados Unidos en donde aparece por primera vez el concepto de vouchers escolares por Milton Friedman. Milton Friedman, correcto. Entonces, él, bueno, empieza a explicar un poco sobre esta idea inicial de los vouchers escolares, que abogaba por unos vouchers universales. Es decir, A que todo el mundo por igual. todo el mundo por igual, exactamente. Que el presupuesto del Estado para educación, en vez de invertirlo en construir, emplear y todo esto en el marco educativo, En vez de prestar el servicio, prestarlo el mismo, exacto, simplemente financiar, dar el dinero directamente a los consumidores del servicio, en este caso, los padres representantes, ¿no? Y al final de todo esto, ¿no? Lo que ocurre es, y esto está ligado con lo que hablamos de la vía política, al final esa idea de Friedman no se pudo concretar así tal cual fue diseñada. Cuando se intentó llevar a la esfera pública, a reforma legislativa, ocurrió lo que describimos hace un rato ya. Fue bloqueado en absolutamente todas las instancias. ¿Y por quién, digamos, cuál fue el grupo de presión más fuerte en contra de eso? El sindicato de profesores. Que realmente, de nuevo, alarma, ¿no? Y dice, bueno, justamente este gremio que supuestamente debería incentivar la educación, la mejor manera de hacer llegar esto a los niños, fue el que puso más presión. ¿Y por qué? Porque el sistema de vouchers entonces le quita poder al sistema estatal que maneja la educación. Eso pone en riesgo entonces a los profesores que forman parte del sistema estatal público de educación, cambia totalmente el status quo, en fin. Esa reforma, esa propuesta fue bloqueada hasta tal punto que lo que quedó fue una reminiscencia muy, muy mínima de la idea principal. Y Tuli saca números, estudia cuáles son los programas de vouchers presentes en Estados Unidos. Hay nada más 25 programas en todo Estados Unidos que nada más benefician al menos del 1% de los niños que están inscritos en educación. Al menos 1% de la población escolarizada en Estados Unidos actualmente se beneficia de esos vouchers porque quedaron lejos de la idea de universalización, quedaron nada más para tres cosas principalmente. La primera, para niños con discapacidad, en los casos en los que la escuela que le toca en el distrito prestado por el Sistema Público de Educación no ofrece las herramientas necesarias para atender a un niño con discapacidad. El segundo grupo para familias de bajo ingreso, por debajo de la línea de la pobreza, y los otros, también una mezcla de ambos, más que todo para aquellas personas que vivan en un distrito que no tiene la opción pública y que la opción privada pues es mucho más costosa, ¿no? Entonces tienen oportunidad de acceder a este sistema de vouchers, pero de nuevo, menos del 1% de la población escolar está beneficiada por este sistema. El punto es que el sistema de vouchers, así como lo planteaba Friedman, no se implementó, pero es que no se podía implementar tampoco, porque al final es una idea de alguien y bueno, para transformar esa idea dentro de la política, tiene que pasar por todo este proceso y no necesariamente va a funcionar así. Y la identificación de los problemas iniciales de Friedman, ya cuando se fue a ejecutar, era otra. Entonces, por ahí no parece ser el camino. Y hay dos ejemplos más de vouchers, ¿no? El tema de Chile y el tema de Suecia, ¿no? Sí, sí, que tú le dices, bueno, vamos a ser justos, ¿no? Bueno, okay. Realmente sí hubo en la historia, ha habido dos países que sí han podido implementar
100% el tema de los vouchers universales. El primer ejemplo, Chile, pero dice Tuli, este ejemplo ni siquiera vale considerarlo porque quien lo implementó fue Pinochet, en la dictadura de Pinochet, y se hizo posible implementar esta reforma porque, pues, Pinochet silenció, por decirlo de la manera más cordial, más leve, silenció a los sindicatos de profesores y a todos los grupos de choque que se opusieran intentaron y se opusieron a la implementación de los vouchers. Entonces, evidentemente, esto no es muestra ni mucho menos del juego democrático, y si se tiene, y más aún, si se tiene que llegar a ese punto, encarcelar y demás, silenciar a los opositores para llevar a cabo una reforma, pues dice bastante de la reforma. de la reforma, ¿no? De lo que implica para un gobierno de turno querer emprender esta cruzada, ¿no? Que es bastante impopular entre los sindicatos de profesores y los otros grupos interesados en mantener Por el control sobre eso, cuando hablaba de imposición, decía, bueno, al final es la imposición por cualquier día. Aquí está, bueno, sí, aquí sí, los vouchers funcionaron en Chile, que podemos debatirlo también, pero no nos vamos a meter ahí. Pero para llegar siquiera a implementarse, requirieron una imposición dictatorial. No es un buen ejemplo. Sí. Y luego el de Suecia dice, mira, tampoco es un buen ejemplo porque hablando él con expertos en la materia ya en Suecia misma, decía, mira, ese momento fue tan particular, digamos, se alinearon una serie de elementos en la palestra política que permitieron que pasara la reforma. Pero a lo largo de los años ha sido ya tan disminuida, tan cambiada, que no podemos tomarlo como un ejemplo, digamos, representativo de la implementación del sistema de vouchers universales. Y decía uno de ellos cuando conversaba con Tuli, decía, es prácticamente imposible que eso vuelva a ocurrir. Es decir, si nosotros quisiéramos intentar de nuevo esa reforma, es prácticamente imposible porque fue algo tan sui generis de ese punto que no se van a volver a alinear que no es probable que se repita otra vez. Entonces, es eso, en general, y esto relacionado al fallo, sí, digamos, al desperdicio de energía y de tiempo y de recursos en usar la vía política para implementar cambios a nivel educativo o de sistema en general. Ejemplo de ello es el sistema de los vouchers. Entonces, eso es como una parte, como una arista de lo que dice Tuli, ¿no? Porque dice, ok, vouchers no, porque ya hemos comprobado en la historia que es casi imposible implementarlos, hay mucha oposición. Pero luego Tuli dice, es que ni siquiera es deseable implementar vouchers financiados por el presupuesto público. Y ahí él explica cómo Friedman incluso cambió de opinión luego de muchos años viendo investigaciones de educación en Inglaterra y en educación en algunas partes de Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y en esa última parte del libro, Tully saca a relucir esta investigación y se demuestra que incluso antes de que el Estado empezara a involucrarse en la educación, ya la educación estaba resuelta por la misma gente, por iniciativas privadas. Y hay un gráfico bien interesante que él muestra en el libro y quizá lo podemos compartir brevemente. Vale, sí. Leo. Que fue algo, sí, pero claro, que también él nos decía en la entrevista. Él nos hablaba un poco de eso en la entrevista también, que decía, ya va, vamos a ver cómo era la educación antes de que el Estado se involucrase. ¿Qué es esto que estás diciendo en esta parte del libro? O sea, antes de que el Estado, que bueno, que se habló de eso en las jornadas de UED sobre la imposición del método prusiano y que el Estado busca o se enfoca en la educación para formar soldados que necesitaba para la guerra. Antes de eso, ¿qué pasaba con la educación? Mira, estaba cubierta, aquí está, ahí está. Por favor, este es el gráfico que les estaba comentando. Y esta investigación surge a raíz de la intervención de Education Commission en 1861, ¿no? Y quiero llamar la atención específicamente a
al número, el 26% acá, donde dice fondos públicos. Vamos a enfocarnos en esa columna que dice arriba public, que se refiere a la ayuda que proviene Financiamiento público. de fondos públicos, exactamente. De esas escuelas que ya estaban funcionando antes de, digamos, la formal intervención del Estado en la educación, ¿no? Y Tully señala justamente la fila que se dice, que se llama Denominational Inspected, que es los colegios que han sido inspeccionados a lo largo de esa investigación, y es el más alto porcentaje de financiamiento público es apenas el 26%, del 100% de financiamiento en general, que pueden ver arriba, se refiere a algunas becas, justamente school fees se refiere a lo que pagan los padres. Lo que pagan, exactamente. Matrículas y otros, ¿no? Pero realmente el mayor porcentaje de financiamiento de parte de lo público es el del 26%. Entonces ya puedo dejar de compartir pantalla por acá. Sí. Pero ahí yo les diría, vean la entrevista que el profesor Tully lo explica de una manera magistral. ¿Sabes? Con la comisión, o sea, esto pasaba así. Y después ya no sabemos cómo sería una educación sin Estado. Sin Estado. Y por ahí nos lanza esto. Entonces, llegamos a esto por el tema de los vouchers, ¿no? Que más allá de que sea una cruzada irrealizable por la vía política, incluso no es tampoco lo más deseable porque no es necesaria, digamos. Dice Tully, las investigaciones muestran que la intervención estatal no es necesaria para lograr que la educación llegue a la mayor cantidad posible de personas, ¿no? Entonces, si nos vamos por esta vía de los vouchers escolares, y él incluye otro modelo de escuelas más que se llaman los charter schools, que son propios del modelo de Estados Unidos. Son estas escuelas que reciben financiamiento público, pero son manejadas de manera privada. Si nos vamos a estos dos, no es el modelo ideal porque forma parte, y Leo, tú lo adelantaste al principio, de este modelo de súplica, que quizás no sea la mejor traducción en español, pero nos referimos a este esquema asistencialista, es decir, depender pues de la ayuda, del financiamiento del Estado para lograr acceder a estos servicios. Y él dice, bueno, ¿por qué? Porque en esta parte de los charter schools él se dedica bastante tiempo a decir que mira, a pesar de que tiene fondos públicos y están manejados de manera privada, hay listas de espera de más de 3.000 estudiantes por escuelas en algunos casos, que no ven satisfecho su demanda educativa en este sistema porque, bueno, en la realidad supera a las posibilidades logísticas del propio gobierno, ¿no? Que no son capaces de prestar educación al ritmo en el que está siendo requerido por estos estudiantes que prefieren ir a estos colegios, ¿no? Al igual que los fondos públicos, el seguir dependiendo de lo público va a derivar necesariamente en estos vicios, ¿no? Él decía, donde hay dinero público, pues hay al menos un espacio de control del Estado sobre lo que es enseñado, sobre la organización y todo esto, ¿no? Así que realmente volvemos al punto que nos lleva aquí, que nos reúne aquí, que es no hay libertad educativa en sí mismo. Entonces, justamente él se aleja de ese planteamiento y dice, mira, sin ninguna pena, dice, la solución o no es la mejor manera en la cual se puede dar solución a estos 5 problemas identificados y todo este tema, y todos estos vicios, es fuera del Estado. Fuera del Estado. Ni siquiera parcialmente, ni siquiera de manera temporal, sino simplemente atender y darnos cuenta de que esto ya está ocurriendo de manera privada, sin pedir permiso, sin pedir a nadie que abra la puerta. Y dejarlo funcionar. Y dejarlo funcionar. Darse cuenta de que esto está funcionando, de que ha sido, de nuevo, identificado en varias partes, las partes más difíciles del mundo, y llamar entonces a la inversión privada, a la filantropía y a todo esto, a justamente
cubrir esa brecha, ese grupo de personas que no pueden siquiera entonces pagar esa la pequeña, matrícula exactamente. de bajo costo, ¿no? Mira, Mariana decía hace rato que yo celebraba, yo dije, tenía razón cuando el profesor Tully dijo que los vouchers al final no eran tan buenos, pero eso fue por un mero análisis que hicimos desde que leímos el Bello Árbol, porque al final el voucher, por las mejores intenciones que tenga, es una intervención en la economía. Y toda intervención en la economía perjudica al libre mercado. Y no el libre mercado como una idea de que sí, el libre mercado. No, no, el libre mercado como el equilibrio que es en economía eso. Entonces, una alteración de eso distorsiona todos los factores que están dentro. Sea cual sea esa alteración, en este caso es un subsidio. Entonces, al final un subsidio va a alterar la ley de oferta y demanda. Y eso va a perjudicar al oferente y al demandante de alguna manera. Va a modificar ese sistema. El profesor Tully, nuevamente, les invito a que vean esa entrevista que fue extraordinaria, nos decía, wow, un gobierno le encantó muchísimo, el británico, si no me equivoco, una iniciativa en Nigeria, creo que fue, de iniciativas privadas de bajo costo, y les dio un financiamiento por $5 millones para que hicieran una franquicia. Y al final, ¿qué hizo eso? Bueno, entonces ahora alguien que no estaba preparado para recibir eso y que no estaba concebido en esas condiciones de mercado, a pesar de que hubo las mejores intenciones, distorsionó todo lo que estaba allí, porque alteró la competencia. La persona, el grupo que recibió ese financiamiento ya no tenía mayores motivaciones para competir con los demás, bajo sus precios. Los demás no pudieron sostenerse porque todos querían irse con ese. Entonces, no hubo competencia. Cuando no hay competencia, no hay termómetro. No hay, yo quiero ser mejor para ganarme el cliente. No importa si soy mejor o no, tengo $5 millones en el bolsillo. Y ahí entonces comienzan las alteraciones de mercado. Con los subsidios, que son los vouchers, sucede más o menos lo mismo. Entonces también se puede crear un sistema, que es lo que decía Mariana ahorita, alrededor del asistencialismo, que entonces es la pelea por ver quién consigue los vouchers. No por quién educa mejor, sino por quién consigue mejor los vouchers. Y no por quién se educa mejor, o sea, quién se gana el voucher, quién se merece el voucher, sino quién mejor se lo puede ganar como estudiante. Y ahí comienzan esas distorsiones, por lo cual yo siempre, esa fue mi postura, en el voucher, siendo distorsión, es mejor no meterse. Es mejor dejar que la cuestión fluya, tal cual como sea. Y ya el mismo libro del Bello Árbol hablaba de becas, hablaba de solidaridad, hablaba de propios directores financiando estudiantes y a padres y dándoles créditos y dándoles oportunidades para que pagaran más adelante o pagaran de otras maneras, porque esa es la dinámica que se crea con estas iniciativas espontáneas que normalmente son sumamente comunitarias. O bueno, normalmente no. En ese sentido, primogenio, cuando están naciendo, son esencialmente comunitarias. Y eso es principalmente lo que nosotros queremos explorar también. ¿Qué está pasando en Venezuela con eso? ¿Qué está pasando en las comunidades de Venezuela con eso? Porque así es como nacen. Es una gente que se deja de estos debates de que si subsidio o no subsidio, derecho o no derecho, derecho humano o no derecho humano, que son discusiones obviamente importantes, pero que en la realidad no le están brindando lo que necesita esta gente. O sea, mientras nosotros discutimos si, el derecho a la educación, hay una gente que no tiene educación. Entonces, esa gente que no tiene educación está buscando cómo resolver. ¿Y cómo ha sucedido? ¿Cómo lo ha logrado? Alrededor de estas iniciativas privadas de bajo costo. ¿Qué hay más opciones? ¿Qué hay más sistemas? ¿Qué hay más posibilidades? Por supuesto que las debe haber. Y nosotros lo que estamos hablando es vamos a explorarlas, vamos a ver qué hay. Que no sea un único sistema, que no sea este framework, este marco estadal de manejo de la educación, sino un poco más. Y bueno, con los vouchers ya cerramos, yo creo, no sé, Mariana, que Sí, ya. ya con eso. Y pasamos a esta tercera y última pregunta para cerrar, que esa es más nuestra pregunta de cierre. ¿Cómo, Carrizo, vendemos estas ideas? ¿Cómo hacemos, cómo hacemos para, sí, para no es concientizar, sino simplemente que esto se discuta? No sé, Mariana, quiero escucharte. ¿Cómo hacemos para que esto se discuta? Bueno, primero necesitamos
la información que ha de ser discutida, ¿cierto? Y de eso hablar un poco las Vanessas, como les comentamos, le estamos haciendo ya mucha publicidad a ellas, pero bueno, es que así de bueno es ese video, y todos, por supuesto, pero hacemos alusión al de ellas porque, como les comentábamos hace un rato, intentamos ya recabar cierta información sobre iniciativas de bajo costo en Venezuela. Esa investigación, a pesar de ser bastante prometedora, pues necesita ser desarrollada a detalle y aplicada de manera rigurosa, siguiendo, por supuesto, la metodología de quien nos trajo acá, que es el profesor James Tu. Entonces, antes de pensar cómo pues, discutir estos temas, el objetivo o la condición necesaria para llegar a esa discusión es lograr hacer esta investigación en Venezuela para identificar y caracterizar el fenómeno de educación de bajo costo en Venezuela, ver cómo se compara con estas otras iniciativas que ha identificado el profesor Tully alrededor del mundo. Y una vez ya tengamos ese conocimiento, esa información, esos datos, esa investigación científica, que nos permita dibujar más claramente cómo se está dando el fenómeno de educación de bajo costo en Venezuela, entonces allí podremos tener más herramientas para empezar a discutir esto y empezar a pues tener debates o llamar incluso a inversión privada para poder escalar y ayudar, apoyar a esas iniciativas que ya están teniendo lugar en Venezuela, como ya ha sido identificado en estas 50 y pico de colegios alrededor del territorio nacional, ¿no? Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y si Tully, fíjate, y si Tully hace un llamado en su libro a los inversionistas, a los emprendedores, bueno, nosotros hacemos un llamado aquí a que nos ayuden a emprender esta investigación en Venezuela. Tenemos, mira, de aquí a 6 meses podemos al menos esperar hacer una investigación bien detallada, bien implementada en al menos 1 o 2 parroquias de Caracas. Esperamos al menos hacer eso. Y el llamado es eso, a que nos ayuden, a que entiendan que la importancia y la envergadura que esto tiene justamente en las circunstancias actuales venezolanas, y cómo esto podría potenciar el valor que ya tienen muchas de estas iniciativas y que ha sido increíbles a pesar de las condiciones adversas, aún en pandemia, sobre todo en pandemia. Han logrado sostenerse y que vale la pena pues seguir explorando, escalando y potenciando. Así que ese es el primer llamado que yo haría antes de ponernos a discutir lo que tenemos que discutir, porque primero hay que tener los números en la mano, y poder afirmar, como afirma ya Tully, que este fenómeno existe en Asia, en África, y poder ser los que puedan afirmar más adelante que este fenómeno también existe en Latinoamérica. Mira, increíble, increíble, Mariana, las palabras que acabas de decir realmente te lo digo de todo corazón. Wow. Y usted, ya cerrando, ¿no? Fue bastante divertido, pero a su vez complicado el diseño de esta presentación que hicimos. Yo anoté, recuerdo desde cuando empezamos a diagramarla, cuál es el fin de todo esto. Y pensaba que mi intervención, o sea, yo la iba a abrir con eso. Al final la abrimos por otro lado y creo que ahora es justamente que la voy a cerrar por allí. ¿Cuál es el fin de todo esto? De esta intervención que estamos haciendo nosotros acá, de esta conversación tan grata que tuvimos, de las jornadas de la idea de libertad educativa, de este objeto de nuestra investigación, de este objetivo que tenemos, que es comprobar que existe iniciativas privadas de bajo costo en Venezuela. ¿Para qué? ¿Por qué? Hay un sistema que ya demostró que no funciona.
Y la educación, por supuesto que es el motor de cambio, el motor de avance, el motor personal que tienen las personas, o valga la redundancia, para superarse, para avanzar. Yo soy de los que cree que no hay nada más sabroso que pensar. Y justamente discutiendo con Mariana esta presentación, hablábamos de que cuando la gente piensa, soluciona sus problemas. Algo tan sencillo como eso, y podemos hablar de cualquier tipo de problema, desde no tengo agua, no tengo luz, no tengo comida, no tengo educación, y pienso cómo resolver, por lo cual solución o uno de los caminos para lograr soluciones es ayudar, hacer, bueno, hacer no, porque nosotros no hacemos nada, es promover que la gente piense, que haya pensamiento crítico, y eso es a través de la educación. Por eso la educación sí es un valor fundamental, es un derecho fundamental. La etiqueta que le queramos poner, ese no es el punto. La educación es algo principal. Y nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo se puede hacer para que más gente pueda acceder a la educación? No es que nosotros se las vamos a dar, no es que nosotros vamos a hacer que el Estado se las dé, no es que nosotros vamos a llegar al Estado para nosotros entonces en el Estado hacer que más gente tenga educación. Ya sabemos que esos caminos, hoy creo que los vimos perfectamente, que esos caminos ni siquiera funcionan aún pasando. Qué bonita, qué bonito es que exista la competencia, porque eso hace que salga lo mejor de nosotros, lo mejor que hay en las personas, lo mejor que hay en la gente buena para ganarse al cliente que quiere consumir su producto. En este caso, qué bonito que haya competencia en la educación porque hace que haya más y mejores iniciativas para que más clientes quieran comprar su producto o quieran acceder a esa educación, quieran comprar esa educación o quieran buscar la forma de llegar ahí, con una beca, con un préstamo, con un crédito, como sea. Pero la gente resuelve y es eso. O sea, confiar en la gente para resolver sus propios problemas. No confiar en la gente para resolver los problemas de los demás o confiar en los gobernantes o confiar en los políticos. No. Es confiar en que las propias personas llegan a sus soluciones, como el profesor Tully no nos los plantea. El profesor Tully lo vio, lo vivió, viajó a través de él 3 veces y nos los escribe 3 veces. Porque esto sucede, esto pasa y creo que es el momento de creérnoslo, ¿no? Y ese es el por qué hacemos esto. Ese es el fin de todo esto que estamos haciendo y por eso hacemos lo que hacemos en UED, por eso estas jornadas de hablan los jóvenes de UED, por eso estos viernes de disrupción del profesor Canova, por eso nuestro objetivo hoy es hablar, hoy y el objetivo de UED es promover, pensar, trabajar, discutir sobre la libertad educativa, porque eso mejora la vida de las personas. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en esta charlita de Mariana y yo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante las jornadas del día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos han apoyado, que nos ven, que nos escuchan. Debatan con nosotros, pregunten. Eso enriquece a nosotros y, por supuesto, queremos enriquecer con quien hablemos. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Pensar para solucionar. Bueno, gracias Leo, gracias igual, gracias a todos realmente los que han hecho posible este trabajo. Y eso, los invitamos a que se unan en esta cruzada, en este viaje incómodo que realmente lo hemos disfrutado bastante. Y así damos por cerrado esta segunda temporada de Viernes de Irrupción solos contra el Estado, que a lo mejor Tuli tendría cierta discusión con ese nombre o el esfuerzo de estar todos contra el Estado, porque en vez de enfrascarnos en pelear contra ellos, bueno, vamos a enfocarnos Es solucionar. En solucionar y hacerlo nosotros, sin pedir permiso y sin pedir que nos abran la puerta. Gracias a todos y nos vemos. Gracias.